con una pregunta. ¿Cómo reapropiarnos de la producción digital? Autonomía, control y acceso a la web descentralizada. Nos lo van a contar Virginia Balseiro, que es una voz imprescindible en el movimiento de la web descentralizada, y Sarben Kapadisli, que es fundador de Dokieli y figura clave del proyecto solidproject.org. Entrevista, que además que me encanta, que ha venido con la kilt negra, entrevista a Antonio Fumero, que se define como artesano de la innovación. Esto puede ser interesante. Muchas gracias. Pasen, pasen. Sarben Kapadisli, fundador de Dokieli, una herramienta que permite publicar y comentar documentos en la web sin depender de grandes plataformas. Figura clave en solidproject.org y miembro influyente del W3C Technical Architecture Group, donde se define el futuro de la web abierta. Con un doctorado en investigación sobre la web descentralizada, impulsa proyectos que ponen a las personas por encima de las plataformas y promueven una red más justa, inclusiva y colaborativa. Right. Ok. Bueno. Test 1, 2. Es copresidente. El compromiso con la soberanía digital va más allá de la tecnología. Virginia defiende una web construida con estándares abiertos. Virginia Balseiro, referente en el movimiento de la web descentralizada. Virginia Balseiro, referente en el movimiento de la web descentralizada, es copresidenta del grupo Muchas gracias. Just a brief intro in Spanish and Haré una breve presentación en español y después pasaremos al inglés. Durante toda esta mañana ya sabéis que nos gusta encontrarnos aquí, como bien decía la presidenta a primera hora, una vez al año para parar un poquito y volver a tomar energía de los proyectos que nos inspiran y que nos van a dar fuerza para el resto del año. Y uno de ellos es Dokieli. Están aquí representándolo tanto Sarben como Virginia. Sarben, como habéis visto en la agenda y la lista de ponentes, es una persona que lleva muchos años contribuyendo a desarrollar los estándares de la web, tal y como la conocemos, del W3C, como muchos sabéis, que es el organismo de estandarización. Y Virginia, como intentábamos ver en este vídeo corto que ha fallado por las cosas del directo, es una persona que también está colaborando con Sarben en Dokieli, pero que lleva mucho tiempo también impulsando el movimiento de la web descentralizada, ¿vale? Y por eso están aquí. Dokieli es uno de esos proyectos que nos inspiran y que nos ayudan a avanzar en nuestro propósito. So, let's switch. Bien, pues pasamos al inglés para la conversación. Esta conversación ya la tuvimos anoche. Y tengo notas de ayer. Lo primero que quería hacer es traer al público a la conversación, que participen desde el principio. Tengo una pregunta muy sencilla. ¿Quiénes del público han perdido acceso a contenido en Internet porque ha cambiado la plataforma? De repente tienen nuevas
reglas o es un timo o te supone precios? ¿Quién? ¿A quién? ¿Alguien tiene alguna plataforma de WordPress antigua o...? Gracias. Vale, pues aquí tenemos una prueba de uno de los puntos clave de la conversación que vamos a tener aquí. Y es que muchos de nosotros, como ciudadanos, como individuos, estamos creando contenidos o cosas que queremos compartir con otros. Y utilizamos la web, utilizamos Internet, utilizamos tecnologías, plataformas que se han construido en base a esta tecnología. Pero, de alguna forma, en la historia reciente de Internet, los ciudadanos o las personas han perdido su poder para compartir, crear y poner el conocimiento a disposición del resto del mundo. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Cuándo y cómo perdimos esa capacidad? Que se supone que estaba inspirado por los orígenes de Internet. Vamos a utilizar esta pregunta como punto de partida del debate. Pues muy interesante la pregunta. A día de hoy, cualquiera puede publicar en Internet su contenido. Donde sea, te puedes comprar un dominio, almacenamiento, hacer un blog y publicar contenido. Eso es técnicamente posible. Hace falta un poco de conocimiento técnico, hace falta cierto privilegio. Tener tiempo, conocimiento y capacidad de hacerlo. Como nos decía Antonio, en un momento determinado, por error o por decisión, se dejó de poder hacer eso en ciertas plataformas que te facilitan las cosas. Por ejemplo, Facebook o Twitter. Puedes hacer una cuenta y empiezas a poner tus comentarios, poner lo que piensas, empiezas a hablar con tus amigos de una forma muy sencilla. Sin embargo, tener tu página web no es lo más fácil que puedes hacer. No es hacer clic y ya está, y tienes una cuenta y punto. Lleva un proceso. Así que lo que se está intentando hacer es rebajar esa barrera para que se pueda hacer de forma más fácil. Este tipo de plataforma en las que haces clic y creas una cuenta y ya está, y te pones a subir post. La cosa es que ese contenido no es tuyo, es de la plataforma y de sus dueños. Así que les estás cediendo, regalando tu contenido, tu creación. Ese es el problema. La pregunta de ¿por qué o cuándo ocurrió eso? Bueno, hay muchas teorías. Intereses financieros, planes, capitalismo. Así que no sé si hay una respuesta a esta pregunta, pero ese es el entorno en el que nos movemos ahora mismo y es lo que estamos intentando contribuir a resolver. Bueno, yo tal vez añadiría que después de todo, Internet está descentralizado desde el principio y cualquiera puede decir lo que sea de cualquier tema. Eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es una serie de acontecimientos a nivel mundial, temas políticos, fuerzas potentes. Es un medio de comunicación muy reciente que está en una fase aún incipiente. Y ahora Internet, de forma macroscópica,
no tenemos una perspectiva completa, no lo entendemos de forma total para saber cómo han ido avanzando las cosas. Otros medios de comunicación, desde el telégrafo a la radio o a la tele, cuando llegaron, modificaron el comportamiento de las personas en su comunidad. Cuando llegó la radio, la gente ponía la radio y se sentaba alrededor y empezaba a hablar en torno a la radio. Esa era una nueva forma de socializar que vino con la radio, que promovía la interacción de esa manera. Pero bueno, sí, como decía Virginia, no hay una sola causa. Lo importante es que, bueno, este es un medio de comunicación distinto y hay que ser consciente de que nos está modelando. Por eso es importante que demos un paso atrás y con esa distancia observemos lo que está pasando y pensemos en ello. Podemos hablar a nivel técnico sobre cómo funciona, qué agentes intervienen, pero eso no nos da una perspectiva amplia de lo que estamos haciendo. Llevamos 35 años con Internet o lo que sea, o una cosa así. Es muy poquito. Y es difícil todavía entenderlo. Podemos ver cómo Internet ha transformado nuestras interacciones sociales. Es una herramienta, pero lo ha cambiado todo. La ley, nuestra forma de comportarnos, de confiar en las herramientas que tenemos. Y quién sabe dónde estaremos en 15 años. A lo mejor la tecnología la tendremos integrada en nuestros cuerpos. No, es difícil ver en qué dirección estamos yendo, pero bueno, por lo menos pensar en qué punto estamos es un punto de partida y puede darnos respuestas. Pues con esa situación, ¿qué podemos hacer como ciudadanos, como individuos? En lo referido a la ciudadanía digital, que es el tema de esta edición de Empoder Alive. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para reclamar ese poder, esa capacidad de crear, de compartir y de interactuar y de vivir? ¿Cómo podemos actuar con ello? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay algún ejemplo? Bueno, te voy a contar un poco lo que estamos haciendo a nivel local. Pero antes tenemos que tener en cuenta cómo arranca, cómo empieza una web. La primera web no era solamente un explorador, era un editor de explorador. Se llamaba el explorador World Wide Web. El navegador, más bien que el explorador. Y te permitía editar directamente contenidos en el servidor. No había que hacer una cuenta. No tenías que contar con un servidor externo ni nada. Se podía hacer directamente en el navegador. Después desapareció. Y ahí surgieron los servicios que nos piden que hagamos una cuenta, que hagamos esto o lo otro, para subir fotos o documentos o interactuar. Y bueno, cada uno de ellos funciona a su propia manera. Bueno, resumiendo, Docly es una herramienta de edición. Y bueno, tiene el mismo espíritu que ese navegador de web original.
Y esta herramienta Dokeli nos permite saber dónde están almacenadas las cosas. No está predeterminado dónde tiene que estar tu identidad online, dónde se almacena. Cada uno decide. Cada uno decide dónde pone su ID web o lo que haga falta. Lo que pretendemos es permitir que las personas vayan a esa web original en la que puedan crear su contenido de forma propia, que se puedan expresar online. Si, por ejemplo, vemos un servicio tipo Facebook, Twitter, algo así, restringen lo que puedes contar de ti mismo. Lo que sí y lo que no. Y eso que está en esa plataforma no se puede utilizar en otra. En Dokeli lo que estamos intentando hacer es que el creador de contenidos tenga los derechos sobre lo que han creado y que decidan dónde se almacena y quién puede acceder a ello. Yo puedo hacer un artículo en mi página web y tú puedes hacer cualquier comentario que se almacena donde tú elijas y yo no puedo elegir. Esa elección es tuya, tus comentarios. Como ciudadano de la web, por decirlo así, tienes ese derecho. Ese derecho es muy importante, poder publicar y controlar tus contenidos. En Internet interactuamos y tenemos que ver cómo se comparte ese contenido. ¿Y qué puede hacer cualquiera, los que están aquí en el público, por ejemplo, para empezar a utilizar Dokeli? ¿Cómo pueden utilizarlo? ¿Cómo podemos utilizarlo? Yo lo primero que animaría a que hagáis es buscar formas de compartir online, como Dokeli. Dokeli es una forma. Si tienes un post, si tienes el contenido que sea, prueba distintos almacenamientos. No te tienes que registrar, puedes utilizar Dokeli, descargar el contenido en el ordenador y tenerlo ahí almacenado. No siquiera lo tienes que almacenar online. Y os animo a todos, como dice el título de esta presentación, que recuperéis el poder que es vuestro sobre vuestras cosas. Los procesos no son sencillos. Hay que tener en cuenta, hay que pensar en todo lo que estamos produciendo, en todo lo que creamos y en nuestra identidad. Y ver cómo podemos encontrar alternativas para poder controlar ese contenido y esa identidad. Las fotos de las vacaciones, los comentarios, las opiniones. Y aparte, la web ha empoderado a la gente. Todos somos creadores de contenido, no solamente los bloggers, los periodistas, los youtubers. Todos estamos creando contenido online y eso está fenomenal. Porque antes éramos consumidores pasivos. Veíamos la tele, leíamos libros, pero no creábamos. Y ahora tenemos la oportunidad de que se nos oiga. Yo creo que el siguiente paso es apropiarnos, poder controlar eso en lugar de regalárselo a empresas o a plataformas.
La pregunta del principio sobre quién se ha quedado sin contenido que había creado porque la plataforma había cambiado sus reglas, pues ¿qué pasa? Las plataformas pueden desaparecer también. Con Dokili tú puedes llevarte tu información donde sea, la puedes tener donde tú quieras. Aunque la aplicación o la plataforma desaparezca, el contenido lo vas a tener siempre. Y buscar formas de hacerlo en todas las áreas creo que es muy interesante. Ese es uno de los puntos claves, porque lo que estás diciendo resuena mucho con las palabras de nuestra fundadora Yolanda, las que ha dicho esta mañana, para que las personas se empoderen. Y eso nos cambia, es un cambio de perspectiva. Tenemos que reclamar de vuelta el poder que ya teníamos con este tipo de tecnologías. Y la otra cosa que todavía asocio con tus palabras en mi mente son las palabras de Monique, cuando nos hablaba de humanizar, rehumanizar Internet. Es una perspectiva diferente de lo mismo. ¿Cómo devolver ese poder a las personas, a los ciudadanos, a los particulares? Y al mismo tiempo es una herramienta para humanizar Internet. ¿Crees que... Bueno, ¿qué has aprendido de este movimiento de la descentralización de Internet? ¿Cómo podemos cambiar la manera de introducir una nueva tecnología en la comunidad? ¿Cómo podemos utilizar este tipo de herramientas como Dokili? Hablo de Dokili como ejemplo para todo esto. Pero ¿cómo podemos... ¿Qué podemos aprender de Dokili, de la manera de aplicar esa nueva tecnología o ese proceso descentralizado dentro de la comunidad, de la sociedad? Sé que es una pregunta capciosa, es como para abrir la conversación al público. Yo creo que solamente puedo responder desde el punto de vista de los desarrolladores, porque lo que nos guía a nosotros, lo que es importante, es tratar de tener siempre en mente el bien común y no hacer cosas que perjudiquen, que hagan daño. Yo veo la tecnología como el medio para un fin o para muchos fines, y a veces hay que tomar atajos, pero yo creo que no se puede, porque empeoras el problema o creas problemas nuevos. Y además de que la gente deje sus comentarios o sus preguntas, tenemos que involucrarlos desde el principio. Ayer estuve hablando con mucha gente y lo que decía todo el mundo era que ya no sabían dónde estaban sus datos, no sabían ni a quién se los daban. Es casi imposible saber dónde has ido dejando tu huella digital. O sea que, desde nuestra perspectiva, siempre hay que tener eso en cuenta. No hacer daño, no perjudicar en todo lo que hagamos. Claro, con eso surgen muchas preguntas. Hay parte ética y parte de normas, parte técnica.
Todas las decisiones que tomamos definen nuestros estándares y también los estándares definen cómo nos comunicamos en la web. Pero sobre todo tenemos que pensar en qué principios se basan esas normas y esos estándares. Y eso es lo que queremos hacer. Tener que pensamos en qué tipo de sociedad queremos y tenemos unos principios y tenemos que alinearnos con esos principios. Y ver si vamos en la buena dirección. Y luego, pues, ver qué feedback se produce, ese bucle de retroalimentación, ¿no? Si lo que hacemos en la web, cómo vuelve hacia nosotros, etcétera. Los estándares web nos influyen mucho, poco, cambian, son estáticos. Y si podemos influir en ellos para que podamos decir, en lugar de que esto vaya así, debería ir de otra manera. O sea que no hay solamente un agente o una persona. Estamos nosotros, los desarrolladores, la administración, los usuarios. Por ejemplo, un agente usuario, ¿qué deberes tiene? ¿Qué uso hace? Yo quiero saberlo. Yo como usuario, como grupo, quiero confiar en el agente usuario, en el navegador. No quiero saber, quiero saber si hace algo a mis espaldas, si hace algo por detrás, de forma no transparente. Quiero saber qué pasa en cada interacción con él. Quiero proteger los datos. Quiero poder saber si algo de lo que estoy haciendo es peligroso. Entonces, Docchieli puede ayudar a identificar la señal del ruido mejor. Eso muchas veces no está incrustado en la arquitectura de la web, muchas veces, pero se puede mejorar. Y, por ejemplo, hay muchas veces que escribes algo y confías en la IA para saber si lo que estoy leyendo es correcto. Pero confío en la IA o me está diciendo la fuente, qué contexto, me está diciendo si hay algún tipo de problema. Hacerlo bien, dar toda esa información al usuario es una manera de empoderar al usuario para que pueda saber si confiar en la información o no, para que evalúe la información que recibe y si además va en la línea de sus creencias y principios. Y además lo que hacemos también es legible por humano y por máquina, de forma que la máquina puede leer, entender también lo que quiere la persona. Y que tenga sentido lo que la persona está leyendo. Es complejo, pero lo partimos para que se pueda hacer bien. Nos quedan solo 5 minutos, así que vamos a darle oportunidad al público de hablar. ¿Alguna pregunta? Yo creo que tenemos tiempo para 2 o 3. Gracias, Jan. Sí. Yo creo contenido en YouTube. ¿Qué pensáis de YouTube? ¿Qué pensáis de la dominancia del vídeo? Como consumidora, me encanta.
De esto hablamos ayer por la noche. ¿Cómo utilizamos la web? Es un reflejo de cómo utilizamos otros medios. Y yo creo que YouTube, Twitch y otras plataformas de streaming se parecen a la tele, que es la televisión es como el camino o guía. Y ahora YouTube y otras plataformas de streaming es lo que antes eran los periódicos o los libros, o lo que era la tele antes. No sé si tengo una opinión concreta sobre la creación de contenido, si es más expresiva o si se debería hacer diferente. En YouTube, como plataforma donde pones contenido, tiene problemas. Es cómoda, es cierto que te haces una cuenta, publicas contenido, se indexa y el público te encuentra. Tienes acceso a un público amplio. Y tienes mucho control sobre el contenido que publicas. Solo si tú alojas tu propio contenido. Si se lo cedes a YouTube, pierdes mucho el control. Entonces, aunque pierdas alojándolo en tu propio, en ti mismo, aunque pierdas acceso a público, te lo recomiendo encarecidamente. Porque el contenido es tuyo, tú lo generas con tu creatividad. Entonces, no lo cedas a YouTube. No lo alojes en YouTube. Pero yo creo que eso no lo tiene en cuenta mucha gente. Ayer también lo dije, yo como persona, como particular, puedo decidir no usar cierta plataforma. Eso me puede dar fricción social. Si yo decido no utilizar WhatsApp, pues me va a costar comunicarme con muchos amigos, porque no les puedo obligar a utilizar la plataforma que yo considero más seguida. Entonces, si decides no poner tu contenido en YouTube, vas a crearte fricción social. Pero si cada vez más personas lo hacemos, si creamos un movimiento colectivo ante YouTube, seremos cada vez más fuertes. Y eso lo estamos viendo en muchos movimientos de base en la historia. Empieza con un pequeño grupo de personas y va haciéndose más grande. Yo creo que es una lucha que tenemos que iniciar como colectivo. Es lo único que nos va a devolver el poder. ¿Puedo añadir algo? Iba a decir algo más de YouTube. Nadie te pide permiso para publicar nada en Internet. Da igual que contenido sea, vídeos, artículos, fotos, interacciones sociales. No. Si quieres poner contenido en la web, lo haces. Esto se lleva haciendo 30 años. Eso que ha cambiado el mundo, ¿no? Entonces, no tienes que pasar ni por terceros, no tienes que estar de acuerdo con los términos de servicio de terceros. Hay maneras técnicas de descubrir contenido y compartirlo. Ya está. Y luego hay que ver lo que está metido en la arquitectura de la web. Y el sentido de la propiedad. Porque eso es lo que determina el sentido de ese recurso que pones en la web. Ponerlo en la web tiene un valor. Y el propietario es el que tiene que decir qué valor tiene. Es un vídeo, es un artículo. Tú tienes que tener el control, incluso en autopublicación de contenido. Los investigadores, los académicos, tenemos los medios. La web surgió de una necesidad de contar con un sistema de información para que los científicos pudieran compartir sus hallazgos, sus descubrimientos, comunicarse.
y nos ha permitido contribuir a la ciencia, pero eso además nos ha permitido no tener que pasar por un tercero, por una persona ajena o entidad ajena para compartir nuestros hallazgos. Antes había que pagar a terceros por derechos de autor o por acceso. Ahora ya no, porque tú te haces tu web, publicas todo lo que quieras, artículos científicos, y lo puedes hacer todas las veces que quieras. Mientras que, por ejemplo, una editorial comercial te va a cobrar por cada PDF que quieras publicar. Luego está lo de si es archivable, si está certificado, si es creíble. Pero ponerlo simplemente en la web se puede hacer. Poner algo en la web no significa que sea algo creíble, ni fiable. Pero sí que si yo pongo algo, alguien me puede responder, eso no está bien. Sí, eso es clave. Y podemos cerrar la sesión aquí con eso precisamente. Creo que es importante que la gente entienda que nosotros tenemos la tecnología, las herramientas, los medios, y como ciudadanos, como particulares, tenemos que reclamarlos, los medios, el poder, para empoderarnos con esas herramientas. Así que gracias, Virginia y Sarven, por hablarnos de Docchielli, de cómo humanizáis Internet con eso. Gracias.